Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema bastante complejo pero crucial para entender la historia de Puerto Rico, su relación con los Estados Unidos. Sí, una relación que a simple vista podría parecer idílica, pero la realidad es mucho más complicada. Exacto. Y es que desde 1898, después de la Guerra Hispanoamericana, Puerto Rico ha estado bajo el control de Estados Unidos. Primero como colonia y luego como Estado libre asociado. Y esa relación de poder ha tenido un impacto profundo en la isla. Lo que vamos a explorar hoy es cómo Puerto Rico se ha utilizado como un campo de pruebas para políticas y experimentos estadounidenses. Experimentos que a veces han tenido resultados devastadores para su gente y su entorno. Empecemos con un ejemplo que a muchos les va a sorprender: la esterilización masiva de mujeres puertorriqueñas. Entre los años 30 y 70, aproximadamente un tercio de las mujeres en edad reproductiva fueron esterilizadas. Un tercio. Imagínate esa cifra. Es realmente alarmante. Y podemos decir que este programa fue realmente voluntario, como se afirmaba. Pues ahí está la controversia. Se presentaba como un programa de planificación familiar, pero muchas mujeres no fueron informadas adecuadamente sobre la naturaleza irreversible de la esterilización. Claro. Hubo casos de coerción, presión por parte de médicos e incluso engaños. Les hacían creer que la esterilización era reversible. O sea que a muchas mujeres se les arrebató la posibilidad de tener hijos sin su consentimiento pleno. Exactamente. ¿Qué impacto crees que tuvo esto en sus vidas? Imagínate la angustia, el dolor que debieron de sentir al verse privadas de esa elección. Totalmente. Imagínate la impotencia de desear formar una familia y que te hayan negado esa posibilidad. Además, no podemos olvidar el trasfondo eugenésico de este programa. Las mujeres más afectadas fueron en su mayoría pobres y de ascendencia africana o indígena. Esto revela una clara intención de controlar el crecimiento de ciertas poblaciones. Es una realidad terrible, un acto de discriminación inaceptable. Y desafortunadamente, esto no se limita solo a la esterilización. Hablemos de otro capítulo oscuro: las pruebas con armas químicas y biológicas en Vieques. Durante décadas, la Marina de Estados Unidos usó Vieques como un campo de tiro, probando bombas con uranio empobrecido y agentes tóxicos, Increíbles. exponiendo a la población a sustancias altamente contaminantes. Esto provocó un aumento alarmante de cáncer, enfermedades respiratorias y otros problemas de salud. La lucha de los viequenses por detener estas prácticas fue larga y difícil, pero finalmente, tras años de protestas y presión internacional, la Marina abandonó Vieques en 2003. Sin embargo, los daños ambientales y a la salud persisten hasta el día de hoy. Es una herida que aún no ha cicatrizado. Hablando de experimentos médicos, otro caso que me impactó fue el de las pruebas de la píldora anticonceptiva en Puerto Rico. En la década de 1950, Puerto Rico se convirtió en un centro para los primeros ensayos clínicos de la píldora anticonceptiva. Se reclutaron mujeres, muchas de ellas de comunidades pobres, para participar en las pruebas. Claro, ahí está el problema. No se les informó adecuadamente sobre los riesgos y las dosis que se les administraron eran mucho más altas que las que se usan en la actualidad. O sea que se usaron a estas mujeres como conejillos de indias, exponiéndolas a graves efectos secundarios sin su consentimiento informado. Durante los ensayos, al menos 3 mujeres murieron, pero no se investigaron a fondo las causas de sus muertes. Increíble. Este caso, al igual que el de la esterilización masiva, pone de manifiesto la falta de ética en la investigación médica realizada en Puerto Rico. Aunque menos documentada, la experimentación con radiación también forma parte de este oscuro capítulo. Durante las décadas de 1950 y 1960, se llevaron a cabo experimentos con radiación en Puerto Rico, afectando tanto a civiles como a militares. Se sabe que soldados puertorriqueños fueron expuestos deliberadamente a radiación para estudiar sus efectos. Y aunque la información sobre la experimentación en civiles es limitada, no podemos descartar el impacto indirecto de las pruebas nucleares en el Caribe. Es realmente escalofriante pensar en las consecuencias a largo plazo de estos experimentos. Es como si se hubiera jugado con la salud de la gente sin ningún tipo de remordimiento. Exactamente. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Puerto Rico? Claro. ¿Qué factores hicieron de la isla un blanco tan atractivo para este tipo de experimentos? Esa es una pregunta que sin duda intentaremos responder a lo largo de este Deep Dive. Empecemos por analizar la condición política de Puerto Rico como territorio estadounidense. Este estatus le daba al gobierno federal un amplio margen de maniobra para implementar políticas y programas sin la misma fiscalización que habría tenido en los estados de la Unión. Es decir, que podían experimentar con mayor libertad, sin las mismas restricciones éticas y legales. Exactamente. Además, la relativa pobreza de la isla y la falta de acceso a servicios de salud de calidad hicieron que la población fuera más vulnerable a este tipo de abusos. Es una combinación de factores que crearon un caldo de cultivo propicio para la explotación. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor racial.
Como ya hemos visto en el caso de la esterilización, la discriminación racial jugó un papel importante en la selección de Puerto Rico como un campo de pruebas. Sin duda. La percepción de los puertorriqueños como una población inferior o diferente contribuyó a la deshumanización que permitió que se llevaran a cabo estos experimentos. Es una realidad incómoda, pero que debemos afrontar para comprender la magnitud de lo sucedido. Efectivamente. Hasta ahora hemos explorado casos de experimentación médica y militar, pero hay otro aspecto de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos que debemos analizar: el impacto en su economía. Tienes razón. Y para eso debemos hablar de la Operación Manos a la Obra, un plan implementado en la década de 1940 por el gobierno estadounidense para industrializar Puerto Rico. La idea era transformar la isla de una economía agrícola a una industrializada, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población. Si bien la idea inicial podría haber sido positiva, la Operación Manos a la Obra tuvo consecuencias negativas. Para empezar, desmanteló la economía agrícola tradicional, desplazando a miles de trabajadores rurales. Es decir, que en lugar de mejorar la vida de la gente, muchos se quedaron sin trabajo y sin sustento. Lamentablemente, muchos no encontraron oportunidades en la nueva economía industrializada. Si bien se crearon empleos en las fábricas, la mayoría de estas empresas eran propiedad de estadounidenses, lo que significaba que las ganancias no se quedaban en la isla. Un ejemplo más de cómo se beneficiaron los Estados Unidos a expensas de Puerto Rico. Exactamente. La Operación Manos a la Obra, en lugar de empoderar a la isla, la hizo más dependiente de la economía estadounidense. Y lo que es aún más preocupante, la fuga de capital y la falta de oportunidades en la isla provocaron una ola migratoria masiva hacia los Estados Unidos, particularmente a ciudades como Nueva York. Es decir, el plan que se suponía que iba a mejorar la vida en Puerto Rico terminó empujando a miles de personas a abandonar su hogar en busca de un futuro mejor. Así es. Y esto nos lleva a otro aspecto de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, que ha tenido un impacto devastador en la isla: el uso de tierras para entrenamiento militar. Ya hemos hablado de Vieques, pero hubo otras áreas de Puerto Rico que se utilizaron para este fin. Por supuesto. Además de Vieques, otras zonas como Culebra también fueron utilizadas como campos de tiro. Durante décadas, la Marina estadounidense realizó bombardeos y prácticas militares en estas áreas, lo que provocó la destrucción de ecosistemas sensibles y la contaminación del suelo y el agua con metales pesados y otros residuos tóxicos. Imagino que, al igual que en Vieques, las comunidades locales se opusieron a estas prácticas. ¿Cómo fue la respuesta de la Marina? La resistencia de la comunidad en Culebra fue fundamental para lograr que la Marina abandonara la isla en 2003. Sin embargo, al igual que en Vieques, los daños ambientales persisten hasta el día de hoy. Es un recordatorio de que la lucha por la justicia ambiental es constante y que a veces las victorias llegan después de años de sacrificio y resistencia. Exacto. Y lamentablemente, la historia de Puerto Rico como un campo de pruebas no se limita a las prácticas militares y los experimentos con anticonceptivos y radiación. También hay un largo historial de investigaciones médicas no éticas en la isla. ¿A qué te refieres con investigaciones médicas no éticas? Me refiero a una serie de prácticas que se llevaron a cabo en hospitales puertorriqueños, especialmente durante la primera mitad del siglo XX, en las que se experimentó con pacientes sin su consentimiento informado. Es decir, se vulneraron sus derechos y se les expuso a riesgos sin que tuvieran la posibilidad de negarse. ¿Puedes darnos ejemplos concretos? Claro. Por ejemplo, se sabe que pacientes psiquiátricos fueron sometidos a lobotomías y otras prácticas invasivas sin su consentimiento. También se probaron medicamentos no probados en pacientes puertorriqueños, a menudo sin explicarles los riesgos. Es una realidad indignante. Se utilizó a los pacientes puertorriqueños como conejillos de indias, aprovechándose de su vulnerabilidad y falta de acceso a una atención médica adecuada. Exactamente. Estas prácticas reflejan una profunda falta de respeto por la dignidad y los derechos de los pacientes puertorriqueños. Y lo que es aún más preocupante, muchas de estas investigaciones no se habrían permitido en los Estados Unidos continentales. Es un patrón que se repite. Se utiliza a Puerto Rico como un laboratorio para experimentos que no se permitirían en otros lugares. Así es. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo ha afectado esta historia de experimentación y explotación a la identidad y la autopercepción de los puertorriqueños? Imagínate crecer en un lugar donde tu cuerpo, tu tierra, tu economía, incluso tu futuro son manipulados por una potencia externa. Eso genera un sentimiento profundo de vulnerabilidad, de falta de control sobre tu propio destino. Es como si te dijeran constantemente, tú no decides, otros deciden por ti. Entiendo.
Es como si te arrebataran la capacidad de agencia, la posibilidad de construir tu propio camino. Exactamente. Y eso tiene consecuencias a largo plazo. Por un lado, puede alimentar un resentimiento hacia la potencia colonizadora, en este caso Estados Unidos. Un resentimiento que se manifiesta en la desconfianza hacia las instituciones, en la lucha por la autonomía, en la reivindicación de la propia identidad. La constante imposición de políticas y decisiones externas puede llevar a la internalización de un mensaje negativo, que la propia cultura y sociedad no son valiosas o capaces de autogobernarse. Es como si te miraran siempre por encima del hombro diciéndote que no eres lo suficientemente bueno. Es una herida profunda que puede afectar la autoestima de un pueblo entero. ¿Cómo se manifiesta esa herida en la sociedad puertorriqueña? Se puede observar en la emigración masiva hacia los Estados Unidos. Si bien la búsqueda de mejores oportunidades económicas es un factor importante, también hay una dimensión psicológica. La creencia de que el éxito y la realización personal solo se pueden alcanzar fuera de la isla. Es como si la propia historia de Puerto Rico hubiera sembrado la semilla de la duda sobre su capacidad para prosperar de manera independiente. Es un punto muy interesante. Y por supuesto, todo esto alimenta el debate sobre el estatus político de Puerto Rico. Por supuesto. La relación colonial con Estados Unidos ha generado una profunda división en la sociedad puertorriqueña entre quienes defienden la independencia, quienes prefieren la estadidad y quienes abogan por mantener el estatus actual de Estado libre asociado. Es un debate complejo, cargado de emociones y de historia. Exactamente. Y es precisamente por eso que es tan importante conocer y comprender esta historia. No se trata de buscar culpables o de reabrir viejas heridas, sino de entender cómo el pasado ha moldeado el presente y cómo podemos construir un futuro más justo y equitativo. Estoy de acuerdo. Las heridas del pasado, la esterilización, las pruebas militares, la experimentación médica, la manipulación económica, no se borran de la noche a la mañana, pero reconocerlas, comprenderlas, es el primer paso para la sanación. Y para la construcción de una identidad puertorriqueña fuerte, resiliente, capaz de mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Hablando de resiliencia, me parece importante destacar la capacidad de resistencia del pueblo puertorriqueño. A pesar de todas las adversidades, han mantenido viva su cultura, su identidad y su espíritu de lucha. Sin duda. Y para comprender mejor esa capacidad de resistencia, tenemos que hablar de los movimientos sociales que han surgido en Puerto Rico a lo largo de su historia. Podemos empezar por el movimiento por la desmilitarización de Vieques. Durante décadas, los viequenses se organizaron y protestaron contra el uso de su isla como un campo de tiro por parte de la Marina estadounidense. Un movimiento que logró una victoria histórica en 2003 cuando la Marina abandonó Vieques tras años de presión y resistencia pacífica. Una victoria que demostró la fuerza de la movilización social y la importancia de la solidaridad internacional. Un ejemplo de cómo la unión y la perseverancia pueden lograr cambios significativos, incluso frente a un poder aparentemente imbatible. Es una historia inspiradora que nos recuerda que la lucha por la justicia siempre vale la pena. Y que nos muestra el poder de la gente común, de la gente de a pie, para defender sus derechos y construir un futuro mejor. Además del movimiento por la desmilitarización de Vieques, ¿qué otros movimientos sociales han sido clave en la historia de Puerto Rico? El movimiento feminista ha sido fundamental en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres. Denunciando la esterilización masiva como una forma de violencia de género, el movimiento feminista ha desafiado las estructuras patriarcales y ha reivindicado la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Un movimiento que ha logrado importantes avances en la lucha por la igualdad de género en Puerto Rico. Sin duda. Y no podemos olvidar los movimientos ambientales que han denunciado la contaminación provocada por las prácticas militares y las industrias extranjeras y que han defendido la protección del medio ambiente y los recursos naturales de la isla. Esos movimientos han puesto de manifiesto la importancia de la sostenibilidad y la justicia ambiental para el futuro de Puerto Rico. Exacto. Todos estos movimientos y muchos otros que no hemos mencionado son una prueba de la vitalidad y la fuerza de la sociedad civil puertorriqueña. Una sociedad que se ha negado a ser silenciada, que ha levantado su voz para exigir justicia, igualdad y autodeterminación. Una sociedad que nos inspira a seguir luchando por un mundo más justo y equitativo para todos. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión en la historia de Puerto Rico. Es hora de abordar el tema que quizás sea el más complejo y sensible de todos, el estatus político de la isla. Sin duda un tema que genera mucha pasión, debate y a veces hasta frustración. Como mencionamos antes, la relación colonial con Estados Unidos ha creado una profunda división en la sociedad puertorriqueña. Hay quienes defienden la independencia, quienes prefieren la estadidad y quienes abogan por mantener el actual Estado libre asociado. Empecemos por la independencia, una opción que para muchos representa la única vía para romper con el legado colonial
y asegurar la plena autodeterminación de Puerto Rico. Exacto. La independencia significaría tener control total sobre las decisiones políticas, económicas y sociales de la isla. Sería como empezar de cero. Escribir una nueva página en la historia de Puerto Rico, libre de cualquier influencia externa. Suena atractivo, sin duda. Pero, ¿cómo se sostendría económicamente una nación independiente? ¿Qué pasaría con los lazos comerciales con Estados Unidos? Claro, la viabilidad económica es una de las principales preocupaciones. Algunos temen que la independencia lleve a un colapso económico al perder los beneficios y subsidios federales de Estados Unidos. Otros, en cambio, argumentan que la independencia permitiría desarrollar una economía propia, más justa y sostenible, basada en los recursos y las necesidades de la isla. Es un debate complejo que requiere un análisis profundo de las posibilidades reales y de la voluntad del pueblo puertorriqueño de asumir los riesgos y desafíos de la independencia. Pasemos ahora a la estadidad. La opción de convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos. Para muchos, esto significaría una mayor integración a la economía estadounidense, acceso a programas federales y representación plena en el Congreso. En principio suena tentador, especialmente para quienes buscan una mayor estabilidad económica y política. Pero ¿cuáles serían las contrapartidas? ¿Qué se perdería en el camino? La principal preocupación es la posible pérdida de la identidad cultural puertorriqueña. Se teme una asimilación forzada a la cultura estadounidense, la pérdida del español, la desaparición de tradiciones que hacen a Puerto Rico único. Es una disyuntiva que resuena con fuerza en el corazón de muchos puertorriqueños. ¿Vale la pena sacrificar parte de su identidad a cambio de una mayor estabilidad económica o política? Y finalmente, tenemos el Estado Libre Asociado, el estatus actual, un híbrido entre la independencia y la estadidad. Puerto Rico tiene cierto grado de autonomía, pero las decisiones finales en asuntos clave como defensa y relaciones exteriores las toma Estados Unidos. Es una especie de punto intermedio. Sí. Pero que a veces deja a Puerto Rico en una especie de limbo político. Ni totalmente independiente, ni totalmente integrado. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de mantener este estatus? Quienes defienden el Estado Libre Asociado argumentan que ofrece lo mejor de ambos mundos, autonomía y protección de Estados Unidos. Sus críticos, en cambio, lo ven como una forma de colonialismo disfrazado, que perpetúa la dependencia y la falta de control sobre el propio destino. Como ves, el debate sobre el estatus político es complejo y no hay respuestas fáciles. Lo que sí queda claro es que es una herida abierta en Puerto Rico, una fuente de tensiones e incertidumbres. Y que solo el pueblo puertorriqueño, a través de un proceso democrático y transparente, puede decidir su futuro. Lo importante es que este debate se lleve a cabo con respeto, con información y con la participación de todos los sectores de la sociedad. Hemos llegado al final de esta profunda inmersión, pero la conversación apenas comienza. Esperamos que esta información te inspire a seguir explorando la historia de Puerto Rico, a comprender las complejidades de su presente y a reflexionar sobre las posibilidades de su futuro. Y por supuesto te invitamos a que nos acompañes en nuestras próximas inversiones, donde seguiremos explorando temas fascinantes y relevantes que te ayudarán a comprender mejor el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.